Buenas, en este segundo vídeo tutorial vamos a resolver el circuito eléctrico anterior aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a remarcarla aquí, segunda ley de Kirchhoff. Esta segunda ley de Kirchhoff es vulgarmente conocida como la ley de las mallas. Y como hemos explicado anteriormente en el primer vídeo tutorial, explicábamos en qué se basaba, pero vamos a darle un pequeño repaso. Se trata de lo siguiente: si yo, partiendo por ejemplo de este punto en cualquier circuito eléctrico, vamos a coger de ejemplo este, sigo un lazo cualquiera cerrado en mi circuito eléctrico, por ejemplo este que estoy señalando, que partiría atravesaría R1, R3, R4 y V1, pues la suma algebraica de cualquier lazo cerrado en un circuito eléctrico, la suma algebraica de las tensiones es igual a cero. Se puede enunciar así: la suma algebraica, voy a borrar esta, la suma de tensiones en cualquier lazo cerrado es igual a cero. Ese lazo cerrado puede ser una malla. Por ejemplo, aquí vemos que en este circuito tenemos dos mallas: esta malla de aquí, que se denominaría I1, y esta malla de aquí se denominaría I2. Bueno, pues la suma de las tensiones, porque recordamos que una malla es un lazo cerrado que no tiene ningún elemento electrónico ni ninguna rama en su interior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todas las mallas son lazos cerrados, pero todos los lazos cerrados no son mallas. Por ejemplo, este lazo cerrado que estoy señalando ahora mismo aquí es un lazo cerrado, pero no es una malla, porque tiene un elemento o una rama en su interior, que en este caso sería R2. Pues lo primero que tenemos que hacer es señalar en mi circuito eléctrico todos los lazos cerrados, todas las mallas necesarias para que no haya ni un solo elemento que se quede sin estar dentro de un lazo o una malla. Ejemplo: si yo ahora señalo aquí esta malla, esta y la denomino como I1, esta malla pasaría por los elementos R1, R2 y V1. Por lo tanto, tengo que seguir añadiendo lazos o mallas, porque R3 y R4 no es atravesada por ninguno de lazos ni por ninguna malla. Necesito por lo menos otra malla. En este caso, podemos poner esta malla de aquí y la voy a denominar I2. Un punto muy importante: el sentido que yo elija para IS1 o para IS2 es indistinto, da lo mismo. No me tengo que preocupar ahora mismo de signos bajo ningún concepto. Da lo mismo. Yo podría haber escogido, por ejemplo, IS1 en este sentido y la IS2 en sentido contrario, sin ningún problema. Ahora, conforme vayamos resolviendo el ejercicio, vamos a ir viendo que no va a haber ningún problema por ese aspecto, ¿vale? Bueno, pues ahora cogería y aplicaría lo siguiente: necesito alguna malla más o aplicar algún lazo cerrado más. Vamos a ver, todos los elementos son atravesados por lo menos por alguna intensidad, por algún lazo o malla que yo tengo señalado. Pues no, todos están cubiertos, porque ahora con este de aquí se me quedaban, si yo cogía este de aquí, IS1, se me quedaba R3 y R4 sin cubrir. Al poner la IS2 ya están cubiertos, ya todos los elementos son atravesados por algún lazo o malla de los que tengo señalado en el circuito. Por lo tanto, ya no es necesario que ponga más, ya no es necesario que haga más malla en mi circuito, ni más lazos cerrados. Pues con esto significa que me va a salir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Siempre va a salir un sistema de X ecuaciones dependiendo del número de mallas que tengamos en mi circuito eléctrico. Por lo tanto, vamos directamente a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que es la suma de las tensiones en cualquier lazo cerrado o malla de un circuito eléctrico tiene que ser igual a cero. Vamos a empezar por la IS1, que es lo más lógico. En la IS1 nos encontramos tres elementos: V1, R1 y R2. Lo que tenemos que hacer es ir señalando IS1 por donde es atravesada la otra. Por ejemplo, por donde es atravesada me refiero por el sentido en el que circula la intensidad según lo tengo yo marcado y según he considerado. Por ejemplo, sería en este sentido, vemos. Esto sería IS1. Por aquí atraviesa solamente IS1. Por aquí solamente atraviesa IS1. Seguimos por aquí. Este elemento es atravesado por aquí por IS1.
pero a la vez, I sub 2, según he tomado este sentido, es atravesado pero en sentido contrario. Es decir, que tengo que tener en cuenta que I sub 2 va en ese sentido. Es decir, que por esta resistencia atraviesas I sub 1 menos I sub 2, según el sentido, porque aquí, según los sentidos que he cogido, en este caso se restarían a estas intensidades. Bueno, es el primer caso, señalo las intensidades que circulan por esta malla, por los elementos que están afectados, y a continuación hacemos la malla. Empiezo por el primer elemento, me da lo mismo el que sea, por ejemplo este de aquí, que es una tensión. Bueno, pues me da igual las tensiones que yo me encuentre a lo largo de esta malla. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que fijarme es lo siguiente: si según el sentido que yo he cogido, la intensidad entra por el negativo y sale por el positivo, yo considero esa tensión como positiva. Lo voy a dibujar aquí para verlo. Es decir, si yo la intensidad que estoy considerando entra por el negativo y sale por el positivo, es decir, tiene este sentido la intensidad, eso es positivo, una fuente de tensión positiva, porque la intensidad que me está dando esta fuente lo que hace es aumentar mi intensidad de la malla. Y si la fuente de tensión que yo me encuentro, según la intensidad que he considerado que circula por mi malla, va en sentido contrario, ¿de acuerdo? Eso significa que tengo que considerar esa fuente de tensión como negativo. ¿Ok? En este caso es positivo, por lo tanto mi término que yo voy a poner aquí va a ser positivo, y tenemos que poner el valor de V1, que en este caso son 6 voltios. No lo he puesto anteriormente, lo cogemos del ejercicio anterior, son 6 voltios. Pues directamente señalaría 6 voltios, 6 voltios. Seguimos. Siguiente elemento. En la intensidad y por el siguiente elemento, si seguimos este orden, ¿vale?, en sentido horario, me encuentro con R1. R1 de 8 ohmios es atravesada solamente por la I sub 1. Vale, pues eso significa que la tensión, como he tenido en cuenta que este sentido es el que tiene, el que he considerado yo, pues entonces me va a hacer esa intensidad, que haya una caída de tensión aquí de más menos. Pues entonces lo voy a considerar de la siguiente manera. Nos venimos aquí y, como hemos dicho, si la intensidad que estoy considerando entra en una fuente de tensión o en un elemento por el positivo y sale por el negativo, como en este caso, la consideramos negativa. Por lo tanto, este término será negativo. Menos. ¿Y qué tensión va a haber aquí? Pues ahí habrá una tensión que será la siguiente: I sub 1 multiplicado por la V igual a R por I. Pues entonces, si a V igual a R por I, como lo estamos diciendo en clase, voy a ponerlo en el mismo orden. R por I, que es 8 ohmios, multiplicado por I sub 1. ¿Y esto qué significa? Pues que esta es la tensión que va a haber en este elemento de aquí, en R1. Seguimos, ¿cuántos elementos tenemos más en mi malla? Esta, R2. ¿Vale? R2, según el sentido que circula I sub 1, me haría caer aquí una tensión en este sentido, más menos. Por lo tanto, significa que está entrando la intensidad por el positivo y sale por el negativo. Por lo que esta tensión también la podemos considerar como negativa. Y a partir de ahí, ¿qué tensión me caerá aquí en R2? Pues me caerá la siguiente tensión. Me caerá V igual a R por I. La R es de 12 ohmios. Eso es invariable. Y ahora, ¿qué intensidad me circula por este elemento? Pues la intensidad que me va a circular por este elemento será I sub 1 menos I sub 2. Lo que hay dentro de estos corchetes es la tensión que hay en R2. Bueno, pues si yo sumo algebraicamente estas tres tensiones, me tiene que dar igual a 0. Esta sería mi primera ecuación. Si nos fijamos en este elemento de aquí,
cuando yo hago I sub 1 menos I sub 2, significa lo siguiente. Si I sub 2 al final es mayor que I sub 1, significa que la caída de tensión que va a haber en este elemento, en R2, va a ser verdaderamente positivo aquí y negativo aquí abajo. Pero si I sub 2 es mayor que I sub 1, significa que va a prevalecer esta intensidad que inyecta por aquí, que viene por aquí en sentido contrario, que es la I sub 2, que es la de la malla contigua. Lo que me va a hacer es que la tensión que haya en R2 sea más menos en sentido contrario. Por lo tanto, son unos detalles que tenemos que tener en cuenta para la mejor interpretación del circuito. Vamos a hacer la segunda malla. La segunda malla está afectada por estos tres elementos de aquí, R2, R3 y R4. En un principio no hay ninguna fuente de tensión, por lo tanto nada, pues nosotros seguimos aplicando lo mismo, la sumatoria de las tensiones es igual a cero. Si empezamos por ejemplo por este elemento, la I sub 2 tiene este sentido ahora. Al tener este sentido, la I sub 2 me va a hacer caer aquí en este elemento una tensión más menos. Al contrario que me hacía caer cuando tenía en cuenta la I sub 1 por aquí. Y también la I sub 2, al atravesar en este sentido, me va a hacer caer una tensión más menos y va a ser contrarrestada por I sub 1. Por lo tanto, si cogemos este elemento primero, ¿qué tensión va a haber ahí? Va a ser, ponemos corriente, una resistencia que en este caso va a ser, aplicando la ley de Ohm, 12 ohmios, V igual a R por I. 12 ohmios multiplicado por, ¿qué intensidad circula? Pues en este caso circulará la I sub 2 menos I sub 1. Vale. Y teniendo este sentido que le estoy dando a la intensidad y entrando por el positivo y saliendo por el negativo, tenemos que aplicar esto. Es decir, que este término de aquí, esta tensión es negativa. Seguimos ahora con el siguiente elemento. El siguiente elemento solamente es afectado por, señalo aquí, en este sentido, por I sub 2. I sub 2, R3 es atravesado solamente por I sub 2. Y lo que tenemos que poner en este término de aquí abajo es la tensión que tenemos en R3. Si nosotros consideramos I sub 2 que tiene este sentido, me va a caer aquí una tensión en este sentido, más o menos. Por lo tanto, si entra por el positivo y sale por el negativo, hemos dicho que es negativa. Entonces, ponemos aquí un signo negativo, menos, y ahora abrimos corchetes y aquí estableceremos la tensión R3, que será la resistencia 4 ohmios multiplicado por la intensidad que ha atravesada, que es multiplicado por I sub 2. Seguimos y tenemos R4, este otro elemento, que estamos en la misma circunstancia. Esta intensidad me va a hacer que caiga aquí una caída de tensión en este sentido, más menos, por lo tanto entra por el positivo, sale por el negativo, también es negativa. Y el valor que va a tener va a ser de 2 ohmios multiplicado por I sub 2. Y eso, suma algebraica de esas tres tensiones me tiene que dar igual a 0. Ahora disponemos del siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo que tenemos que aplicar es los sistemas matemáticos de igualación, reducción o sustitución para simplificar este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjate que tenemos primera ecuación, segunda ecuación acá abajo, y las incógnitas que tenemos es I sub 1 e I sub 2. Todos los demás son números. Pues simplificando, tendremos aquí lo siguiente. 6 voltios menos 8 I sub 1 menos 12 I sub 1 y ahora menos por menos más 12 I sub 2 es igual a 0. Eso es la primera ecuación. La segunda ecuación sería menos 12 I sub 2 más 12 I sub 1, porque menos por más, menos. Y menos por menos, más. Menos
4 y sus 2 menos 2 y sus 2 es igual a 0. Ahora lo que hacemos es simplificar. Esta es la primera ecuación. Y segunda ecuación la simplificamos para dejar todos los términos juntos. De tal manera que podemos hacer lo siguiente. 6 voltios menos, vamos a simplificar la primera, menos 8 y 1, menos 12 y 1, tenemos menos 20 y 1, más 12 y 2 es igual a 0. Ya tenemos aquí, esto es el término independiente y los dos términos afectados por las intensidades respectivas, que son, vamos a simplificar la segunda ecuación, menos 12 y 2, menos 4 y 2, menos 2 y 2 son menos 12 menos 4 sería menos 16, menos 2 menos 18 y sus 2. Pues entonces, para ponerlo para que coincida con una con otra, sería aquí menos 18 y sus 2. Y ahora y su 1 sería solamente este término, más 12 y su 1, y eso es igual a 0. Muy bien. Ahora, si este término independiente, si estos que están aquí restando lo pasamos al otro lado sumando, me sale que el sistema, recordamos, este es el sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Podemos un poco ponerle un aspecto para que nos sea más familiar y sea más fácil de resolver y lo podamos visualizar un poco. Podríamos poner aquí 6 es igual a 20 y su 1 menos 12 y sus 2. Y aquí debajo pondríamos pues 0 es igual a 12 y su 1 menos 18 y sus 2. Aquí seguimos teniendo nuestro sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Ahora se trata de aplicar pues sustitución, igualación y reducción para simplificar esta ecuación. Por ejemplo, de la primera ecuación podemos despejar y su 1. Vamos a aplicar el método de sustitución. Por lo tanto, si de la primera ecuación de aquí despejamos y su 1, nos encontramos que voy a hacerlo por pasos para que sepáis por dónde lo vamos haciendo. Se me ha ido un poquito. Aquí está. Sería este. 20. Lo que hacemos es dejar en un lado de la igualdad el 20 y su 1, lo que hace que este que está aquí restando pasa al otro lado sumando. Tendríamos 20 y su 1 es igual a 6 más 12 y sus 2. Por lo tanto, despejando y su 1, que sería pasar este 20 que está multiplicando al otro lado dividiendo, me quedaría y su 1 igual a 6 más 12 y sus 2 partido por 20. Y ahora esto lo que hago es introducirla en la segunda ecuación. De esto se trata de esto trata el sistema de sustitución, como hemos dicho. Bueno, pues entonces seríamos, simplificando, 0 igual a 12, que multiplica a todo esto, porque sustituimos 1 por lo que vale 6 más 12 y sus 2 partido por 20 menos 18 y sus 2. Vemos que ya lo hemos convertido en un sistema de una ecuación con una incógnita, por lo tanto es simplemente despejar. Lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos el 12 de aquí, lo que hacemos es multiplicarlo por lo que hay dentro del paréntesis, de tal manera que lo que tendremos es 0 igual a 12 por 6, 72,
más 144 y sus 2, porque como vemos esta fracción de aquí tendremos que multiplicarlo por cada una de las partes que componen la fracción. Tengo que multiplicarlo por los dos sumandos. Partido por 20 menos 18 y sus 2. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Si nosotros multiplicamos ambos lados de la igualdad por 20, me quedaría lo siguiente. 0 igual a 72 más 144 y sus 2 menos 18 por 20, que son 360. Ahora, 144 menos 360 podemos simplificar, es igual 0 igual a 72 y estos dos términos simplificarlo y me quedaría menos 216 y sus 2. Si paso este que está restando al otro lado sumando, me quedaría lo siguiente. 216 y sus 2 es igual a 72, lo que implica que despejando y sus 2 es igual a 216 partido por 72, que es igual... ¡Ay! Me he equivocado, es al contrario. Borro. Y sus 2 es igual a 72 partido por 216, que es igual a 0,333 periódico puro amperios. Ahora, lo que hacemos es este término, que es el valor de I sub 2, lo sustituimos en la ecuación de I sub 1. Como lo tenemos aquí arriba, me refiero a I sub 1 igual a 6 más 12 por I sub 2 partido por 20. Lo que hago es sustituirlo. Lo voy a ir aquí arriba, lo voy a poner con otro color para que vayamos un poco diferenciando. Que esto es un término, vamos, que no es un acto seguido de haber hecho esto. Por lo tanto, tenemos que 6 más 12 por I sub 2, que son 0,333 periódico puro, partido por 20. Eso me sale una I sub 2 igual a... Perdón, una I sub 1 igual a 0,5 amperios. Ahí está. Por lo tanto, ya tenemos lo siguiente. Y la solución de este sistema de ecuaciones I sub 1, me lo voy a poner aquí más arriba, mejor, más efectivo. Ahí está, arriba del todo. La resolución del sistema de ecuaciones es lo siguiente. I sub 1, lo voy a poner aquí en un cuadro, aparte, ya puedo borrar esto, para que me coja. Y ya está. Hemos dicho que I sub 2 es igual a 0,333
3 periódico puro amperios. Y la I sub 1 era igual a 0,5 amperios. Así está cierto. Según esto, la tensión que tengo en R1 sería R1 multiplicado por I sub 1, que sería 8 ohmios multiplicado por 0,5 amperios, me caería una tensión aquí. Ah, por cierto, si los dos valores son positivos, significa que la intensidad de la he cogido en el sentido correcto. Así que I sub 1 en realidad tiene este sentido. No tengo que cambiarla. Si me hubiera salido aquí un resultado negativo, significa que en realidad I sub 1 tiene el sentido contrario al que he considerado para resolver el problema. Entonces, como son positivos, las dejo tal cual. Por lo tanto, ya sé que verdaderamente I sub 1 tiene este sentido y que tiene un valor de 0,5 amperios. Por lo tanto, la tensión que me va a quedar aquí, si cogemos un color para diferenciar, ¿qué tensión me va a quedar aquí? Pues la tensión en R1 va a ser igual a 0,5 multiplicado por 8, que son 4 voltios. En este sentido, en el sentido positivo negativo. Voy a poner en el color verde el sentido final que tiene mi circuito. Seguimos. La tensión que atraviesa I sub 1, perdón, R2, la tensión que me atraviesa R2 será igual a R2 multiplicado por I sub 2, I sub 1 menos I sub 2. I sub 1 menos I sub 2 sale una intensidad de 0,5, lo voy a poner aquí debajo, I sub 1 menos I sub 2 es igual a 0,5 menos 0,333, sale una diferencia de 1 menos I sub 2 sale igual a 0,1666 periódico puro amperios. Esto significa que estos 0,666 amperios lo multiplico por 12 y me sale exactamente 2 voltios. Esto significa que la tensión que hay en R2 son de 2 voltios. Yo puedo borrar aquí. Voy a borrar todo esto para poder verlo ya. Voy a dejar color verde, nada más. Ahí está. Porque si no nos liamos con los que ya tenemos anteriormente. Voy a borrar los sentidos. Uy. Ahí está. Muy bien. Voy a borrar también. Ahí está. Se me queda más despejado y puedo observarlo mejor. Ahora aplicando. Entonces, vemos cuál es la intensidad que tiene más magnitud. La que tiene más magnitud es 0,5. Por lo tanto, el sentido real que va a tener va a ser el de I sub 1, porque es mayor. Va a circular por aquí una intensidad en este sentido, que es la de I sub 1, de 0,16666. Por lo tanto, la tensión en R2 será igual a una tensión en este sentido, más o menos, de 2 voltios. Que es lo que hemos estado calculando anteriormente. Hay más o menos 2 voltios. Seguimos. Vamos a ver qué sentido tienen estas tensiones reales. Lo voy a borrar, aunque me va a dar el mismo sentido, pero conviene que lo vayamos resaltando. Muy bien. ¿Qué sentido tiene la tensión en R3? Vamos a ver. La
y por aquí por R3 solamente circula I sub 2. I sub 2 me sale positivo, por lo tanto el sentido es real. Y es de 0,33 porque solamente circula por aquí I sub 2. Si yo multiplico 0,3333 por 4, me sale la cantidad de... Si multiplico para calcular la tensión, perdón, para calcular la tensión en R3, si multiplico la I sub 2 por R3, que sería 4 ohmios, sería 4 por 0,3333, me saldría una tensión en R3 igual a 1,333 periódico puro voltios. Y si multiplico la intensidad I sub 1, que es de 0, perdón, I sub 2, que es de 0,3333, que es la que circula en este sentido real porque me sale positiva, me va a hacer una caída de tensión en R4 en este sentido real más menos. Y si multiplico pues los 0,333 por 2, me va a salir exactamente 0,66. Lo voy a poner aquí, tensión en R4 es igual a 0,666 voltios periódico puro. Muy bien, pues ahora podemos aplicar la lógica siguiente. En la primera malla vamos a ver si esto es cierto, que da cero, ¿de acuerdo? La suma de las tensiones de la primera malla. Aquí en este hueco lo voy a hacer, perdonad un poco el desorden que tengo liado, pero es que, en fin, voy a ponerle un color azul para que lo podamos diferenciar. Voy a aplicar la ley de Kirchhoff a la primera malla. Vamos a ver. Esto hemos dicho que entra por el negativo y sale por el positivo, pero que es una tensión, hemos dicho, positiva, que son los 6 voltios. Ahora, hemos dicho que aquí hay 4 voltios, y como la intensidad entra por el positivo y sale por el negativo, es negativa. Por lo tanto, tenemos menos 4 voltios, que es la tensión. Voy a subir un poquito. Que es la tensión en R1. Y si seguimos por aquí, esta intensidad I1 entra por el positivo y sale por el negativo, esa es porque está la caída de tensión real, y tenemos una caída de tensión de 2 voltios, por lo tanto sería negativa menos 2 voltios. ¿Y esto cuánto da? 6 menos 4 menos 2, 0 voltios. Entonces lo tenemos bien. Siguiente. Vamos a ver la segunda malla. La segunda malla empezamos por aquí. La I sub 2 entra por uno negativo y sale por el positivo. Si entra por el negativo y sale por el positivo, es positiva y es una tensión de 2 voltios. Positiva. Seguimos. Esto es 2 voltios positiva. Ahora, si entra por aquí por el positivo, que no lo he puesto anteriormente, y sale por el negativo, estamos en una tensión negativa. ¿De cuánto? Pues de menos 1,333 periódico puro. Y ahora, si seguimos, aquí entra por el positivo y sale por el negativo, por lo tanto es negativa. Menos 0,6. Vamos a ver si me hace caso esto. 666 periódico puro. ¿Y eso en cuánto me sale? Pues si yo sumo las 3, me sale exactamente igual a 0 voltios. Por lo tanto, se cumple la segunda ley de Kirchhoff. A continuación, vamos a resolver este mismo problema, pero con diferentes mallas. Vamos a coger dos mallas distintas y vamos a comprobar que el resultado que nos sale es el mismo.